Y vamos a arrancar con lo que nos toca dentro de poco, a partir de un análisis que no sería político partidario, si se quiere. Vamos a hablar de las elecciones, de las PASO, los discursos, la utilización de lo que son los medios digitales. Para eso estamos con Esteban Iglesias, que es el director del Centro de Estudios Comparados de la UNR y profesor de Sociología Política también de la UNR. Y Sebastián Castro Rojas, doctor en Comunicación Social por la UNR. ¿Cómo les va? Gracias. Bueno, planteo esto, ¿no? Un análisis tal vez un poquito más despegado de lo que es político partidario y el tema de las redes con Sebastián y el tema de un análisis más político a poco de las PASO y ya con algunas cositas más picantes en lo que es la campaña. No sé cuál sería el primer análisis o el primer concepto a destacar. Yo creo que lo primero que hay que marcar, digamos, de este escenario electoral básicamente tiene que ver con no tanto con la polarización, sino con el grado de polarización entre una versión ampliada del kirchnerismo y también una versión ampliada del macrismo, y a su vez con la aparición de candidatos de derecha que pueden sacar un 3 y un 4%, por ejemplo, Esper, Biondini, que para la política argentina resultan ciertamente novedosos. No así los candidatos de izquierda, que siempre estuvieron presentes. Pero lo que recalco es, el grado de polarización va a ser un dato a tener muy en cuenta, la cantidad de votantes también va a ser un dato a tener en cuenta, y puede ocurrir, digamos, que alguna de las fuerzas en octubre saque más del 45% y efectivamente gane. Esto de la polarización que no terminamos de salir, ¿se va a ver en su mayor dimensión ahora en las PASO o no? Después va a ser. Se está viendo porque hay dos grandes campos, claro, digamos. Después ahí en los números finitos, cantidad de votos. Lo que no hay es un debate, digamos, sobre ese tipo de polarización. No hay ni un debate político y por lo tanto ese debate político tampoco se traspasa a un debate social. Las fuerzas no han debatido. Sí han presentado un conjunto diría, de valores o de ideas, no de propuestas, a lo largo de esta campaña, que fue una campaña que estuvo signada, digamos, por las pequeñas demostraciones. Mauricio Macri en un club de barrio, Kicillof haciendo su spot sobre cuál es su vida cotidiana, digamos, todo esto es, para el kirchnerismo como fuerza política, es algo ciertamente novedoso, en donde Cristina había acostumbrado, ¿no es cierto?, a la sociedad argentina un poco a los actos de masas. Bueno, esos actos de masas, desde el 2015 en adelante, ya no se ven más. Y bueno, es un dato importante en torno a lo que es la estrategia de la campaña electoral. ¿Qué es lo que rescato? Bueno, a ver, Alberto Fernández dice, yo vengo a pararlo. Y Macri dice, los argentinos somos imparables. Así que bueno, por eso no hay un debate de ideas. Claro, ahora desde los dos lugares que se cuestiona el tema de la polarización, igual se apuesta a eso. Porque porque no sale de ese círculo. Reditúa políticamente. A ver, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Qué es lo que cambió a lo largo de todo el año? El espacio intermedio, que era ese peronismo federal con un montón de gobernadores, implotó. ¿Por qué implotó? Porque nunca tuvo una identidad política. El único que tenía una identidad política era Sergio Massa. Sergio Massa, con su Partido Renovador, en su momento tuvo 13%, siguió activo políticamente y bueno, era el único de ese conjunto que tenía una identidad política. ¿Termina diluyendo eso que construyó Massa? Yo creo que no. Yo creo que, es más, te iba a mencionar y te iba a comentar como apuesta que uno de los más beneficiados del acuerdo con el kirchnerismo ampliado es Sergio Massa, porque si pierde Alberto, el que queda en pie es Sergio Massa. Si pierde dentro Cristina, del peronismo. Sí, dentro del peronismo. O sea, ¿cuál es el futuro del peronismo? Bueno, uno de los que se puede apoderar de ese espacio peronista, que es muy heterogéneo, con muchas culturas políticas, es probablemente de acá a 4 años Sergio Massa. Entonces, muchos lo veían como un perdedor.
Pero no, en realidad la apuesta es de acá a 10 años. ¿Quién se va a quedar con el peronismo de acá a 10 años? Sergio Massa es un candidato firme a quedarse con el peronismo de acá a 10 años. ¿Por qué el tema de la tercera opción no termina convirtiéndose en una fuerza o una elección apetecible en mayor porcentaje de lo que hoy por lo menos muestran algunas encuestas? Teniendo en cuenta... Sí, cambió el panorama político. Sí, cambió el panorama político a nivel de América Latina. Por eso, se corrió todo para la derecha, el espacio intermedio quedó implotado completamente, apareciendo figuras de Bolsonaro, digamos, por decir una ultraderecha o un neoliberalismo reaccionario, ¿no es cierto? En Argentina es impensado un Bolsonaro ahora, pero bueno, tenemos a Esper, tenemos a Biondini. Se corrió, digamos, toda una franja política de ese espacio, entonces no hay una tolerancia, digamos, para un espacio intermedio que electoralmente lo vendría a ocupar Lavagna y que, como el peronismo federal no constituyó una identidad política, fue chupado por otros sectores, ¿no es cierto? Amén de que Sergio Massa hizo un trabajo durante los últimos 2 años bastante prolijo de colocarse en la oposición política al macrismo cuando había iniciado apoyando al presidente, ¿no es cierto? O sea, Macri cuando fue elegido, los primeros viajes que hacían en avión, lo llevaba a Sergio Massa diciéndole, bueno, este es el peronismo responsable, el peronismo racional. Bueno, Sergio Massa ocupó, digamos, un lugar de oposición que los otros no habían ocupado y que, bueno, ahora hizo una alianza política con el kirchnerismo, sectores de la izquierda. El Frente de Todos es una coalición electoral conformada por muchos partidos. Está hasta Pino Solanas, que tenía cuestiones éticas con Cristina y con el kirchnerismo. Con fuertes críticas. Con fuertes críticas, pero desde la ética, no desde la política. Y hacer críticas desde la ética, el retorno no es tan fácil. Cuando haces críticas políticas, no estoy de acuerdo con esto, cómo lo implementaste, etcétera, etcétera, ahí se puede reacomodar. Pero desde la ética, diciendo, bueno, vos sos un ladrón, vos sos un mafioso, etcétera, ahí ya no se puede volver tan rápido. ¿Cómo explicamos entonces lo de Pino Solanas? Y bueno, hay que preguntarle a Pino. Sebastián, este análisis que hace él, ¿se ve también en las redes? ¿Se ve en Twitter, en Instagram, en Facebook? Creo que... ¿Se puede traspolar? Sí. No, creo que no. Creo que en realidad en las redes o en los medios digitales, en los medios sociales, empiezan a aparecer instantáneas, ¿sí? Yo lo que trato de graficar en este momento es que son instantáneos, son flashes. Es decir, no hay una profundidad en aquello que quiero decir o aquello que voy a hacer, como discurso político, ¿no? Lo que importa es más una imagen que puedo representar o que quiero aparentar para determinados públicos que quiere consumir eso. Es decir, me parece que las redes actúan como un refuerzo de aquello que ya está dado, a nivel ideológico o a nivel de compromiso con determinado espacio político, y que las redes lo que hacen es refuerzan aquello que ya está presente. Si uno piensa en términos algorítmicos, uno dice, bueno, el algoritmo me da, no sé, cuando uno piensa en lo que te tira tanto Twitter como Facebook como Instagram. Es decir, a partir de lo que yo hago, digamos, después el algoritmo me devuelve. Entonces, en ese sentido, creo que en los medios sociales hay como un refuerzo de aquello de lo que yo creo, ¿sí? Había un autor que hablaba de la cámara de eco, es decir, digamos, aquello que yo digo es lo que me devuelve. Y creo que las redes sociales o los medios digitales, en ese sentido, hacen eso, ¿sí? Si uno piensa, digamos, qué es lo que está sucediendo, es decir, me parece que hay una personalización cada vez más profunda. Y creo que lo vimos en el escenario brasilero, en donde se corrió de los medios sociales a los medios más personalizados, ¿sí? En donde WhatsApp entró en escena y la aplicación instantánea, es decir, no Twitter y Facebook tal vez para ensuciar la campaña, no para decir cosas, sí para ensuciarla. Y para llegar al electorado, al ciudadano, me parece que, y que lo estamos viendo ahora en estas últimas, si se quiere, 2, 3 semanas, es la llegada al elector a partir de los medios personalizados.
Es decir, creo que ahí hay algo, ¿sí? Como para seguir viendo y tratar de estar atento. Ahora, esta llegada pareciera, digo, de una coincidencia en las dos cuestiones. Esta llegada desde lo que son los medios digitales o desde el análisis es con mensajes livianos, ¿no? Sí, no. Y vos decías, no hay un mensaje de propuestas, ¿no? Concretas, políticas, ¿cómo se va a hacer? Es todo como una cuestión de imagen, es el mostrador. No solo el mostrador, me parece que es una fotografía lavada. En ese sentido, es decir, una fotografía sin sentido, es decir, que se desvanece. Creo que los medios sociales, o en realidad el mensaje político está vacío de ideología. Claro. No hay contenido ideológico en el mensaje. Ahora ahí viene el dilema, porque digo, uno gobierna desde la ideología, porque a la hora de definir políticas de Estado, a la hora de definir políticas públicas, se lo hace parado desde un lugar ideológico, no se lo hace desde la nada del contenido, desde lo superficial. No, seguro. Por ejemplo, Mauricio Macri publicó un tuit en donde solicitaba que se lo vote sin argumentos. O sea que esta idea de desvanecimiento de la ideología también está, lo que se promueve, por lo menos desde el cargo presidencial, es que ni siquiera se argumente por qué se vota a tal o cual persona. O sea, se dé una serie de razones en un diálogo por qué se vota a tal o cual persona. Obviamente eso es una estrategia política. Evidentemente lo que han detectado desde los comandos electorales es que hay un voto oculto que le da vergüenza decir voy a votar por Mauricio Macri por tal cosa, por X, no importa cuál. Entonces, por eso digo, el debate político queda como pendiente y lo digo desde los dos lados, o sea, tanto desde el macrismo como desde la fórmula Fernández-Fernández, porque las máximas que ha tirado Alberto Fernández solo fueron retomadas cuando se le hicieron algunos cuestionamientos, por lo menos Slotoviazda dijo, bueno, ¿cómo vas a hacer esto? Y ahí le entraron a responder, ¿cómo vas a subsidiar los medicamentos? ¿Cómo vas a hacer esto, otro? O sea, todavía estamos muy en la cáscara, falta mucho para un debate político presidencial que es obligatorio en Argentina. En principio se va a hacer. Se va a hacer y por la información que yo tengo va a estar comandado por el productor de Desafío 2019, que no me acuerdo el nombre del periodista, pero bueno, es una persona que las dos fuerzas respetan y a la cual le tienen confianza, lo cual es fundamental para iniciar un debate. Hay otra cuestión en esta campaña y es mensajes diferentes de acuerdo a lo que es la edad, si se quiere. Porque digo, para Cambiemos es muy importante pedirle sobre todo a los adultos mayores, ¿no? Porque en estos últimos días es lo que se ha visto. Y a los jóvenes. O a jóvenes. Y a los jóvenes. Digo, a es las como dos que puntas. está segmentado, ¿no? ¿Esto es lo mismo para todos los candidatos? Yo creo que en las últimas campañas lo que se ha visto es, vamos a ver qué es lo que da resultado. Y en realidad nunca se sabe qué es lo que da resultado, ¿sí? Lo que sí uno puede percibir a partir del recorrido de las diferentes propuestas es que cada vez se individualiza más. Y eso sí es, digo, tengo que ir a pedir el voto. No sé, pensemos en los últimos actos que se han dado, en qué lugares físicos se dieron. No, pero no solamente en lo físico, sino en lo digital. Entonces tengo que construir un mensaje para este público que quiere escuchar esto. Digo, si son los adultos mayores, bueno, tengo que construir un mensaje para los adultos mayores. ¿Y por dónde? Por las redes que ellos utilizan, que no es Instagram precisamente, ¿sí? Sino que es Facebook o ni siquiera Twitter. Pero hay otra cuestión, es decir, me parece que en muchos casos pensamos que el termómetro social son las redes, y creo que eso es un error. Creo que se está dejando de lado el territorio. Y al dejar de lado el territorio se deja de lado un montón de situaciones adversas para cualquier político. Es decir, los políticos hoy o la campaña política no está en el territorio. Y cuando van al territorio tienen otro tipo de sensaciones, ¿sí? Me parece que lo que hay que pensar es justamente esta complementación entre lo digital y el territorio. Y creo que en ese sentido algunas de las fuerzas no lo están haciendo y están perdiendo ese termómetro social, ¿sí? Si nos quedamos solamente con lo que se dice en Facebook, es un porcentaje de la población. Con lo que se dice en Twitter, es un porcentaje de la población. ¿Qué tiene más valor hoy? ¿Twitter, Instagram, Facebook o los medios tradicionales? En cuanto a la percepción de la gente de seriedad y de que
se está diciendo la verdad entre comillas, ¿no? Yo creo que primero, digamos, ¿qué es la verdad, no? Me parece que la verdad no está atravesada por los medios digitales, por los medios tradicionales y por el referente o ese líder que yo sigo. Me parece que los medios actúan como un refuerzo, es decir, construyen realidad, son constructores de realidad, pero siempre después está cómo yo complemento esa información. Entonces, en ese sentido, los medios sociales no son los únicos que construyen, sino que necesitan el refuerzo de los medios tradicionales. Sigue y los medios tradicionales, y los medios tradicionales necesitan de los medios sociales. Entonces digo, hay ahí una imbricación que todavía no está clara, ¿sí? Que digamos, los políticos lo necesitan, el mensaje político, ¿sí? El gobierno, no sé, el Estado, digamos, necesita ir por los dos lugares, pero no quedarse en uno solo, ¿sí? No, claro. Viene un poco a coto esto. A partir de eso, el tema de lo que son las fake news, las noticias falsas. Digo, ¿qué nos falta aprender? Porque, digamos, son instrumentos críticos, Florencia, ser que críticos, se están utilizando en todo el mundo. Digo, no es, mirá acá, no, en todo el mundo. No, pero también me parece absolutamente falsas, sin ningún asidero. Digo, después, ¿dónde chequeamos? ¿Qué vemos? Digo, damos por hecho, llega un Twitter o un mail que dice... Pero después el chequeo no importa, es decir, bueno, la experiencia, instalado. claro, ya está instalado. Claro. La experiencia esta de, me sale Acervo, no, rechequeo, no, que están participando un montón de conglomerados de medios, no me acuerdo el nombre ahora, ¿sí? Reverso. Digo que están participando varios grupos de medios de Rosario, de diferentes lugares, de Córdoba, digamos, de toda la Argentina. Pero una vez que se dijo, ya empezó a correr el rumor, y el rumor es rumor, y digamos, no importa si es verdad o es mentira. Y me parece que se está trabajando mucho en eso. Es decir, y los medios o sea, si le dedicaron, no sé, 15 minutos a una noticia con respecto a lo que se dijo, después para chequear esa información y para decir que es mentira, se le dedican 30 segundos, entonces ya está instalado. Claro. ¿Sí? Me parece que lo más importante es cómo nosotros como ciudadanos... en las páginas de los diarios, aclaración. Claro, bien chiquitito, que no se note mucho. Me parece que nosotros como ciudadanos, primero, tenemos que chequear nosotros, es decir, no nos podemos, digamos, consumir la información tal cual la venden, porque es una venta, digamos, la información es una venta. Entonces nosotros como ciudadanos primero tenemos que, ¿será verdad? Digamos, porque si no es una cuestión de que nos están vendiendo buzones por todos lados, ¿sí? A ver, pensando todo esto, ¿no? Fake news, discursos... Pero hacen ganar elecciones, pensemos en Bolsonaro, bueno, ahí te voy a decir, fake news, discursos o fotos, la imagen, sin contenido. Sí. ¿Somos tan influenciables? ¿Cuánto peso tiene esto? La imagen tiene mucho peso. Desde hace 30 años en todo el mundo. No es solo en Argentina, no es solo en América Latina. Claro, bueno. En todo el mundo, desde hace 30, 35 años, la imagen es prácticamente todo lo del candidato, su vida íntima, cuánto pagó de impuestos, o sea, como la radiografía del candidato. La imagen tiene que ver mucho, ¿por qué? Porque hubo un cambio muy relevante en lo que fueron las identificaciones políticas. Desde hace 30 años lo que se pide de un candidato es que sea igual a un ciudadano común. Si vos me preguntás a mí, yo prefiero que el candidato no sea igual a mí. Prefiero que sea muy diferente a mí. Pero la ciudadanía desde hace 30 años lo que pide es que el candidato sea una persona común. Como uno que tiene tareas, que tiene cosas que hacer, etcétera, etcétera. Y bueno, ¿y eso cómo se transmite? Se transmite con las imágenes. Es algo que entra por los ojos y es algo que tiene que ver con me gusta o no me gusta. Por eso el tema del razonamiento, los argumentos, no tienen mucho sentido. Es algo que entra por los ojos, es algo que se cree, que no se puede razonar. Es como si vos preguntás, como la fe, no sí, la podemos explicar. Sí. ¿Por qué te gustan la Suprema y no te gusta, no sé, los ravioles? No sé, me gusta. Bueno, esa es la contestación del votante, pero no desde ahora, desde hace 30 años. Lo que pasa es que en los últimos tiempos los que se dieron rápidamente cuenta de eso fue el macrismo y las otras fuerzas políticas no. Entonces nosotros nos sorprendemos, o algunos se sorprenden en realidad de la forma de hacer campaña, pero son transformaciones en la representación política que tienen 30 años y que se dan y que se fueron dando en todo el mundo y llegaron 15 años después a América Latina. Ahora, esto decís pasa en todo el mundo. Sí.
Hay una explicación de por qué, yo no sé cómo llamarlo, digo, nosotros no nos informamos, como ciudadanos, nosotros, la gente común, digo, porque te llegan mensajes de todos lados, te llegan mensajes que son absolutamente falsos, mentiras. Sí. Una foto te puede hacer votar una cosa. Digo, No, ¿y qué nos falta en la visión crítica, en poder razonar? A ver, ¿en qué un momento poco lo que nos dice Sebastián, o sea, un poco lo que dice Sebastián, bueno, hay que chequear la información que llega. ¿Esta persona podría hacer esto? Bolsonaro pero no tenemos ese ejercicio. Distribuyó, bueno, pero hay que empezar a construirlo. Yo creo que la palabra acá es la emoción, digamos, y ahí me pongo castellano, ¿sí? Digamos, es la emoción o cómo nosotros, digamos, emocionalmente, yo más que emoción le llamo las vísceras. Es decir, ¿qué es lo que sentimos? ¿Sí? Digo, cuando yo veo un posteo en Facebook, cuando yo veo un posteo en Twitter, digo, no es que voy a profundizar esa información, me quedo con eso y es que es lo que yo siento. Es decir, ¿qué es lo que mi interior me hace con respecto a eso? Y si le doy veracidad, verosimilitud, es verdad. Si creo que no lo comparto, y no sé si voy a ir a chequear esa información para ver si es mentira. ¿Sí? Entonces, digo, me parece que hay algo ahí de lo interior que nosotros le damos verosimilitud en el momento en que lo recibimos. No sé, pensamos en cualquier grupo de WhatsApp, ¿sí? Cuando uno recibe, ¿sí? O en un posteo de Twitter. Digamos. Sabemos que es mentira, porque uno lo presiente, digamos, es algo que uno te parece que eso va a ser verdad, pero no es que lo profundizamos, ¿sí? Se comparte, porque lo más fácil es compartir, digamos, ¿no? Y hay algo que sí está chequeado, ¿sí? Y eso es cierto, es decir, que las noticias y las informaciones no son chequeadas por cada uno de los consumidores de los medios, pero sí son compartidas. Cuando sienten empatía, otra palabra importante para pensar los medios sociales y la política, ¿sí? La emoción, lo visceral y la empatía. Esto que recién decía Esteban con respecto a los líderes políticos. Yo creo que las campañas por eso están tan vacías, porque se logra la empatía muy rápido. ¿El mismo impacto para todas las edades? No, definitivamente no, porque aparte estas transformaciones en la representación política llevan a una segmentación terrible en adultos mayores, mediana edad, jóvenes, inclusive por clivaje social, o sea, si uno quiere, clase baja, clase media, o sea, hay varios cruces, incluyendo las edades, es decir, se cruzan variables. Bueno, esta persona de clase baja que tiene tal edad, ¿qué mensaje puede recibir? Hasta ahora, el oficialismo lo que ha planteado es montarse sobre dos temas, la seguridad y la corrupción. Son dos temas muy precisos, muy elegidos, porque son precisamente dos temas sobre el peronismo en su inflexión kirchnerista puede decir poco o nada. Claro. O ha ninguneado todo el tiempo. Entonces son temas sobre los cuales no ha dicho mucho, lo que ha hecho básicamente es mostrar datos, por ejemplo Macri diciendo atrapamos a la banda de los monos, como si él lo hubiera atrapado, ¿no es cierto? La primera pregunta es, pero el gobierno de la provincia no hizo nada, o sea, vos los atrapaste efectivamente. Bueno, son dos temas sobre los cuales se está achacando mucho, el tema de la seguridad también, uno aprende... Bueno, ahí uno puede pensar, digo, cuáles son las autocríticas de los distintos partidos en todos los aspectos. Digo, porque sí, el justicialismo seguro. también se debe una autocrítica sobre los hechos de corrupción y una explicación. Yo creo que eso compete a toda la clase política, claro. Porque si vos me preguntás algo sobre los sindicatos, ¿y cuántos sindicalistas pueden justificar su patrimonio? ¿Cuántos políticos pueden justificar su patrimonio? Yo creo que es una tarea que debe demandar la ciudadanía, claro, para que esté todo en claro, digamos. Si se reclaman cuestiones de empatía, como dice Sebastián, políticas de cercanía, digamos, a que el ciudadano no quiere estar más representado, sino más bien entendido por el candidato o por los políticos, bueno, eso también debiera ser una tarea de la ciudadanía. Bueno, es para estar volando una hora más. Les agradezco mucho por venir, ya lo volvemos a invitar. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos, Florencia. No se vaya, volvemos enseguida.